Muy buenas noches a todos los participantes y a todos los invitados, y también mi saludo muy especial a una gran profesional como Marisol León Guayanca, a quien realmente, aparte de ser profesional muy competente en a nivel internacional, pues realmente también es una amiga. Ella es contadora pública colegiada, magíster en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima, especialista en tributación internacional por la Universidad Austral de Buenos Aires y por la Universidad de Maastricht de Holanda. Miembro del Comité Tributario de la Cámara de Comercio de Lima y del Comité Ejecutivo. Asociada del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, IPIDET, y miembro activo de la Asociación Fiscal Internacional, IFA, Grupo Peruano. Ocupó el cargo de secretaria de la Comisión de Tributación y Fiscalidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Ha sido presidenta de la Comisión Técnica Nacional de Tributación de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú y vocal del Tribunal Fiscal, directora de normas legales y tributarias del Colegio de Contadores Públicos de Lima en los años 1997 y 1999. Ella es autora del libro Auditoría Tributaria, que ha sido editado y publicado en agosto de 2018. Ha seguido el curso de propietarios de empresas en la Universidad de Piura. Es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima y de la Universidad Continental. Ha sido docente en las universidades del Pacífico, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y dicta cursos de especialización en tributación, organizados por Quantum Escuela de Negocios, colegios de contadores y universidades de diversas ciudades del país y del extranjero. Premiada en Turquía en noviembre del 2015 por la IFEC, como mujer empresaria del Perú junto a 35 empresarias de todo el mundo. Y también quiero recordarle, Marisol, que ha sido premiada en marzo del 2015 como mujer empresaria por la Cámara de Comercio de Lima. Sí. Bien. Marisol, la bienvenida de parte de la Junta de Decanos y también del Comité Técnico Nacional de Tributación, al que has liderado por muchos años. Realmente, dentro del plan estratégico de la Junta de Decanos, que ya ha sido aprobado, entonces tenemos la propuesta justamente de la reforma del sistema tributario nacional. Y por eso es el tema muy, muy urgente que tú vas a poner en tapete, y de ahí pues vendrán las preguntas de los participantes para efectos de poder aprovechar tu amplia experiencia en esta materia. Marisol, tienes justamente para tu participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Airit, y muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es un honor y un placer compartir con todos los colegas a nivel nacional. Y qué mejor con un tema que vengo trabajando bien como miembro de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima durante varios años, y que comparto algunas ideas propias y también algunas ideas que hemos trabajado al interior de la comisión. Espero que sean propuestas con las que también ustedes estén de acuerdo, y quizás hayan algunas inquietudes, preguntas. Yo encantada de absorberlas, ¿no? Entonces, vamos a empezar, y tengo acá preparado la agenda en los minutos que tengo. Un diagnóstico de la situación actual, cuál debería ser el objeto o el objetivo de una reforma tributaria, y algunas propuestas. Tenemos, ¿por qué tenemos que pensar en una reforma tributaria en este momento? Porque, bueno, hemos pasado desde marzo del 2020 hasta el día de hoy este estado de emergencia nacional que nos ha originado una serie de pérdidas económicas en las empresas, mucho desempleo y también un incremento de la informalidad, que ya era un problema de por sí.
Y bueno, pues el tema de la pandemia por COVID-19, si bien es cierto, no ha perjudicado solamente a la economía peruana, sino en todo el mundo, lo cierto también es que somos una de las más afectadas a nivel mundial, ¿no? Se ve que en América Latina, según CEPAL, el efecto de la pandemia va a originar evidentemente disminución de actividad económica, caída de la demanda de servicios de turismo, hotelería, restaurantes, que son los más afectados, espectáculos, diversión. También va a haber una caída en los commodities, es lo que se está viendo. Y en el flanco interno, por ejemplo, ya estamos viendo que los ingresos no solo de las empresas y las personas están afectando la liquidez, sino que también desde el punto de vista tributario el Estado está perdiendo ingentes cantidades de recaudación. Ello significa que si no tenemos la recaudación adecuada, efectivamente el Estado y en cabeza de SUNAT, quien es el que tiene el papel de recaudar, tiene una tarea muy grande por hacer. Entonces, aquí un recordatorio nada más de lo que ha sido el plan de estímulo de este gobierno, que al inicio, cuando se dio, al inicio de la pandemia, fue uno de los planes más ambiciosos de todos los países de América Latina. Aproximadamente el 12% del PBI, no solamente para atender la emergencia, sino también para soportar la liquidez, y el plan de reactivación en sí mismo originaron que participemos tanto el sector privado como el mismo Estado, porque el mismo Estado participó apenas con el gasto público, porque todo lo demás fue por los privados, ¿no? Entonces, ese 12% del PBI equivalen aproximadamente a 25.000 millones de dólares, de ahí lo ambicioso de este programa llevado a cabo por el gobierno en el año 2020. Y si bien es cierto, Perú tiene reservas en el BCR aproximadamente por 68.000 millones de dólares, y al inicio de la pandemia teníamos una deuda del 27% del PBI, que era una de las más bajas de América Latina, lo cierto es que se calcula que al cierre del año 2021 lleguemos a un 40% del PBI por endeudamiento. Hemos visto que se han colocado bonos, se han colocado, por ejemplo, bonos ya por 3.000 millones de dólares para levantar ingresos que de todas maneras le hacían falta al Estado, ¿no? Esto lo ha podido atender el Perú, y eso hay que recordarlo porque ha tenido un poco más de 20 años de disciplina fiscal y los recursos que han ayudado a que podamos pues ayudar a combatir estos problemas por COVID-19, ¿no? Vamos a tener un déficit fiscal muy fuerte, sin embargo, se calcula que aproximadamente en 5 años vamos a llegar al 1%, pero van a tener que pasar 5 años para ello. Entonces, estamos frente a un problema de recaudación muy importante, donde se acrecienta porque recordemos que tenemos aproximadamente el 68% de economía informal, ahí lo estoy redondeando a un 70% porque quizás durante todos estos meses la informalidad ha aumentado. Entonces, el problema de recaudación se agrava justamente por la informalidad que tenemos en el Perú. Y es una de las economías más informales de América Latina. Por no decir exactamente, ocupamos el segundo puesto de informalidad después de Bolivia. Entonces, ante este problema, es cierto que la ampliación de la base tributaria se ha ido postergando, y los gobiernos y tanto SUNAT no han tenido un papel protagónico en esto. Comentaba con Heidi que extraoficialmente alguna vez en alguna reunión con la administración tributaria nos informaron de que no había decisión política, ¿cierto? Entonces, aquí entra a tallar un tema pues de votos, de popularidad, de un tema de tratar de alegrar y contentar a la población, pero a costa de la relación como estamos viendo, ¿no? Ese porcentaje se ha incrementado de todas maneras, y entonces, si nosotros analizamos esta situación, y además no olvidemos que la recaudación se sustenta básicamente en la recaudación de los principales contribuyentes nacionales.
Sin ir muy lejos, las 50 empresas denominadas megas, las 200 empresas denominadas top y aproximadamente 5.200 PRICOs nacionales representan el 80% de la recaudación. De ahí que no le resulta interesante a la administración tributaria pues luchar para ampliar la base tributaria incorporando los informales. Entonces, si esa es nuestra situación actual, debemos de pensar en un sistema tributario acorde a la problemática peruana, ¿no? Con herramientas que sirvan a que la población también esté convencida de que ser formales tiene muchas ventajas, pero sobre todo facilitándoles la vida con un sistema tributario que sea fácil, que sea simple, que no sea engorroso al momento de leer la norma. Algunos amigos abogados me decían en broma de que el problema de la tributación empeoró cuando entraron a redactar las normas legales nuestros amigos abogados. Y en realidad lo que decíamos es eso, una redacción sencilla, una redacción que sea fácil de entender para que podamos, con esta coyuntura que estamos viviendo, aumentar la formalidad y convencer a todos los que están en la informalidad de que hay muchísimas ventajas, ¿no? Pueden acceder a beneficios, pueden acceder a estos mismos bonos que el gobierno está entregando, pero si no están ubicables, si no tienen una forma de identificación, eso va a ser muchísimo más difícil. Muchos no han podido acceder al Reactiva Perú porque son informales o han tenido una contabilidad manejada o tergiversada, donde los estados financieros demuestran lo que querían demostrar para no pagar impuestos. Y entonces, todo eso es toda una cultura que hay que ir sembrando poco a poco. Es un trabajo de largo plazo. Sin embargo, tenemos que pensar también en algunas medidas de corto plazo, ¿eh? Entonces, en resumen, estamos frente a esta situación, ¿no? Informalidad, más del 70%. Altos costos de cumplimiento de las normas formales, de eso no podemos ser ajenos. Vemos, por ejemplo, dejamos de presentar una declaración en la fecha, hay una multa, si tenemos un libro, registro electrónico que incumple algún requisito, si no fuera por el problema si no fuera por la facultad discrecional que salió de parte de SUNAT de no cobrarnos una multa mientras no sea detectado, las multas son libro electrónico y pueden resultar onerosas totalmente. Y tenemos regímenes especiales para MIPES que en realidad desincentivan su crecimiento, ¿no? ¿Por qué lo decimos? Que se graban ingresos, no se graban utilidades, porque las ventas tienen un límite que si se supera se pierde el régimen. Las tasas de impuesto a la renta, en el caso de el régimen del 29%, hay múltiples obligaciones formales, comprobantes, libros, deducciones, retenciones, y hay una falta de predictibilidad que lleva a un alto conflicto, ¿no? Entonces, esta es la situación actual. ¿Y qué objetivo debemos de tener de reforma tributaria, ¿no? Para empezar, debemos de generar mayores ingresos tributarios, ampliando la base tributaria. Necesitamos nuevos contribuyentes. Tarea de largo plazo es cierto, pero hay que decidirnos a empezar ya, porque estamos hace 20 años con el problema, y hace más de 20 años con el problema de informalidad, y no ha cambiado mucho el panorama, ¿bien? Las empresas, que son las fuentes de riqueza, debemos de hacer una reforma que ayude además a incentivar que estas empresas formales existentes se fortalezcan, y además crear nuevas empresas formales. En ese escenario, la reforma debe de evitar, ¿cierto?, propuestas que deterioren aún más a las empresas formales. O sea, debemos de dejar de plano cualquier aumento de tasas, cualquier impuesto al patrimonio, impuestos a las herencias, cuando el trabajo ahí pareciera ser más fácil. El trabajo es de incrementar contribuyentes y formalizar a las empresas. Entonces, vamos a hacer este análisis bajo el esquema de 3 pilares fundamentales, ¿bien? El primer pilar es ampliar la base tributaria. No podemos evitar. Este es el elemento neurálgico en las propuestas, no solamente en el Perú, sino a nivel del mundo.
Hoy día en la mañana tuvimos un evento en Quantum Escuela de Negocios con César García Novoa, un destacado profesor español, que nos habló del tema también de informalidad y nos habló pues de que justamente la OCDE no trata este tema con tanta profundidad, porque efectivamente los miembros de la OCDE son países del primer mundo, donde ser informal sería un pecado. Y de ahí que estamos en el Perú en una realidad tan distinta a la de los países del primer mundo, que nos estamos esmerando en colocar normas que son para países del primer mundo. Y lo primero que deberíamos de combatir, más allá de la ilusión, es en nuestra realidad peruana combatir la informalidad, combatir la evasión tributaria. Entonces eso se logrará ampliando la base tributaria. ¿Cuáles son las propuestas al interior de este primer pilar, ¿no? Una primera es, no suena muy populista en realidad, puede haber de repente algún grupo que se resista a esto que voy a decir. Sin embargo, técnicamente hablando, debemos de analizar a profundidad todas las exoneraciones que tiene nuestro sistema tributario y únicamente quedarnos con aquellas que efectivamente han cumplido su objetivo. Porque, sin ir muy lejos, el total de exoneraciones que existen en nuestro sistema originan que se deje de recaudar 2.2% del PBI. Y eso significa una falta de recaudación. No ingresan estos tributos a las arcas fiscales, pero en beneficio de empresas que sí se acogen a estas exoneraciones y que en muchos casos no cumplen los requisitos necesarios y más bien utilizan esta modalidad para lograr aprovecharse de ellas, ¿no? Entonces, analicemos bien la ley de promoción en el sector Amazonía, analicemos bien si el sector educativo debe de seguir exonerado, analicemos bien si estamos frente a una ley específica agraria que debería de tener un porcentaje de impuesto a la renta reducido o no. Analicemos todas las exoneraciones que existen y aquellos beneficios tributarios que también entrarían en este grupo, como por ejemplo el drawback, entre otros. ¿Bien? Y luego nos vamos a dar con la sorpresa de que efectivamente hay muchos que no han cumplido su objetivo y que deberían de ser derogados. Una segunda propuesta sería, de todas maneras, esto nos va a originar recaudación de corto plazo, que se incrementen las acciones inductivas por parte de SUNAT. Tenemos que apuntar a eso, porque no estaría bien que también digamos que SUNAT no haga nada, que SUNAT es una abusiva, que SUNAT se excede en las facultades, que SUNAT tiene auditores que de repente no están muy bien capacitados y gastos que a pesar de haber sido sustentados no entienden razones y siguen exigiendo más documentación. Todo eso es cierto, la administración tributaria tiene que mejorar. Sin embargo, no podríamos pedir que primero mejore para que luego venga a hacer sus acciones inductivas. El Perú está en un problema muy serio económicamente hablando. El déficit fiscal ha caído demasiado, 7%, y esperamos que recién en 5 años se recupere al 1%. Entonces, que la administración en nuestro país necesita recaudación es cierto. Por lo tanto, con los sistemas informáticos que cuenta SUNAT, con la información con la que cuenta de terceros y ahora con el intercambio de información de otras administraciones tributarias, está en condiciones de incrementar sus acciones inductivas, apuntalando a detectar esas inconsistencias en las que seguramente en muchos casos va a encontrar casos de evasión tributaria y casos de ilusión tributaria, casos en los que hay ingresos que provienen de actividades ilícitas o casos en los que se han reducido los ingresos y ha sido parcialmente formal. Si se hacen estas acciones inductivas, pues vamos a tener una recaudación importante, pero cuidando sobre todo que se cumplan los derechos de los contribuyentes, garantizando que no hayan excesos. Luego hay un tercer grupo de propuestas referidas todas al impuesto a la renta, ¿no?
Por ejemplo, salió la norma de un arrastre de pérdida originada en el 2020 por 5 años, pero no ha salido nada más. Entonces deberíamos de plantear que haya un aumento del plazo de arrastre y que también esta norma aplique para el 2021, porque el 2021, según lo que estamos pasando todos, se avisora como un año similar al 2020. Luego, tuvimos una insistencia a nivel de Comisión Tributaria y a nivel de los eventos que hicimos, recomendando que este límite del EBITDA para el año 2021 se derogara o se suspendiera, ¿no? Pedimos a gritos que se modifique este límite en la deducción de los gastos por intereses. Sin embargo, eso no se dio. Igual hay que seguir insistiendo porque definitivamente hay una afectación muy grande si las empresas van a tener o han arrojado pérdidas en el 2020 y el 30% de la pérdida con los intereses, la depreciación, la amortización puede resultar negativo, en cuyo caso la empresa en el 2021 no podría deducir ningún gasto financiero, lo cual sería totalmente perjudicial. Deberíamos de continuar con esta modalidad de suspensión de pagos a cuenta que en el 2020 se dio, dado que no estábamos habilitados en la ley de renta, suspender pagos a cuenta en enero, en febrero, en marzo, hasta recién el estado financiero de abril. Por lo tanto, deberíamos de pedir que en el año 2021 se mantenga esa situación, ¿no? En las pérdidas hay una modalidad que en el mundo se ha utilizado y que lo voy a explicar con más detalle adelante, en algunas diapositivas más. Y es que hay una modalidad de carryback de pérdidas que consiste en recuperar el impuesto a la renta pagado en el año anterior, si es que, por ejemplo, este año tuve una pérdida. Yo retrocedo el año anterior, aplico esa pérdida al año anterior y el exceso de impuesto que resulte, el fisco termina devolviéndoselo a la empresa. Hay varios países que han usado esa modalidad y podríamos también proponerlo. Normas para incentivar donaciones. En esta etapa de pandemia, muchas empresas hemos hecho donaciones sin cuidar los requisitos, realmente. Hemos querido ayudar y de repente no hemos cumplido con requisitos formales. Debería de salir una norma que sabemos que estuvo por sacar el Ejecutivo, pero lamentablemente los cambios de presidente, los cambios de gabinete, etcétera, hicieron que este pedido se quedara en el tapete y sería interesante volverlo a retomar. Y también, ¿por qué no?, pedir que este arrastre de pérdidas contemple también el arrastre de pérdidas de fuente extranjera, porque actualmente no contempla la norma la posibilidad de arrastre de pérdidas de fuente extranjera. Un cuarto grupo de propuestas ya serían respecto del IGB en particular. Está comprobado técnicamente que el IGB es un impuesto regresivo y que deberíamos disminuir la tasa del impuesto, porque esa reducción de tasa podría compensarse con un aumento en la tasa del impuesto a la renta, por ejemplo, en las ganancias de capital, que solamente pagan 5%. Entonces, ahí vemos que el IGB le aplica por igual a todos los que consumimos. Y como es una sola alícuota, se convierte en un impuesto regresivo. Podría ser un impuesto progresivo o en todo caso disminuir la tasa del impuesto. También se debería de pedir la devolución del crédito fiscal para aquellas empresas, por ejemplo, han acumulado crédito fiscal por un periodo prolongado porque hicieron compras, no tuvieron ventas y están asfixiadas en la liquidez y por lo tanto debería, ¿no?, contemplarse la devolución de ese crédito fiscal que actualmente obviamente la ley no lo contempla. El IGB justo ha sido una norma que ha ayudado mucho a las MIPES. Con esta flexibilidad de pago de 3 meses sin intereses, he visto el caso de muchas empresas que han podido pagar el impuesto dentro de sus plazos con tranquilidad y se han acostumbrado a ello. Lo que se puede hacer es pedir que se flexibilice aún más, ya que actualmente se excluye a contribuyentes que tienen deudas en cobranza coactiva. Pero si eliminamos ese requisito, justamente los que están en cobranza coactiva son los que necesitan
ese apoyo financiero de la ampliación del IGB justo. Otra medida podría ser la devolución de los saldos a favor mayor, los saldos a favor materia de beneficio, ¿no? En este caso se debería de pedir una reducción del plazo, así como ha salido una reducción del plazo de la devolución del IVA, podría ser también para el saldo a favor materia de beneficio en el caso de los exportadores. Y en el caso de exportación de servicios, sabemos que el requisito es de que este servicio se tiene que utilizar en el exterior, ¿cierto? Se podría eliminar ese requisito para cualquier servicio con un no domiciliado, califica como una exportación de servicio, porque acá en Perú tenemos muchos servicios de salud, servicios educativos, y que no se cumplen con el requisito o la condición de que para que califique como exportación de servicios, el uso tiene que ser plenamente en el exterior. Hay un quinto grupo de medidas a proponer que ya son misceláneas, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con el ITAM. Si bien es cierto, se ha ampliado el plazo de devolución a 30 días, o sea, mejor dicho, se ha reducido ese plazo de devolución a 30 días, todavía esperábamos que se derogue el ITAM. O sea, es un momento oportuno insistir de que si en el año 2021 se avisora como el 2020, podemos insistir en derogar o suspender el ITAM, porque el ITAM finalmente graba un patrimonio que efectivamente se va a compensar con el impuesto a la renta y luego se pide la devolución. Sin embargo, es obvio que genera un costo financiero innecesario. Otra medida podría ser el de aumentar la recaudación y reducir la litigiosidad. Es lo que hemos estado llamando una especie de desagio tributario, ¿no? Hace muchos años se dio esta norma y algo similar se podría plantear en el sentido de que todas las empresas que tengan reclamos, apelaciones o demandas contenciosas se desistan de seguir litigando a cambio de que paguen la deuda al día de hoy sin intereses, sin multas, y en ese escenario saldrían beneficiadas porque de repente estamos hablando de temas de los cuales ni siquiera sabemos ni tenemos la seguridad si vamos a ganar o vamos a perder. Y esto también ayudaría en la recaudación porque originaría un flujo importante en las arcas fiscales. Y luego también, acá se me ha mezclado el párrafo, pero tiene que ver con que no podemos olvidar de estructurar todo el régimen simplificado que existe actualmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y pensar en un sistema que nos ayude a que las empresas crezcan en el tiempo y que más bien no genere un incentivo al enanismo empresarial. ¿Ven? Ahora lo vamos a explicar en más detalle. Tengo 2 o 3 que puedo explicar en detalle, son las que he seleccionado. Y seguir con el pedido de reducción de la tasa de interés moratorio, porque si antes era 1.2%, solo se redujo a 1% por pandemia, lo cual no es nada pues, importante. Finalmente, estamos frente al desarrollo, ¿no? Ya hemos visto el diagnóstico o la situación actual, las propuestas que estoy planteando, y a continuación voy a ampliar algunas de ellas que considero importantes, y esta tiene que ver con la modificación de los regímenes tributarios existentes con la finalidad de combatir la informalidad, sobre todo de los pequeños empresarios o de los que están en un régimen RUS o en un régimen RER, para poder alinearlos a un tema sencillo. Esto es un estudio que el Comité Tributario de la Cámara encargó a Macrocónsul por la Cámara de Comercio de Lima, y estoy convencidísima de que esta propuesta que va de la mano con un cambio en la norma laboral ayudará a que se combata la informalidad tanto tributaria como laboral. Y lo tributario vendría a ser lo complementario, porque en realidad este estudio tiene una propuesta muy amplia y detallada desde la óptica laboral. Pero para ayudar a esta formalización laboral, el corolario o el colateral resultó ser el régimen tributario simplificado, ¿no? Entonces,
Sabemos que existe en el RUS, el REL, el régimen tributario, el régimen general, algunos se graban sobre ingresos, algunos se graban sobre utilidades, las tasas son dispares, hay excepciones. Para empezar, es un mapa complejo. Cuando yo inicio un negocio y pregunto a qué régimen me debería de acoger, realmente cada uno de ellos tiene particularidades y complejidades. Finalmente, todos por default se terminan inscribiendo en el RUC por el RUS y en la tarifa de 20 soles, ¿no? O finalmente, si la SUNAT es la que detecta el tema, me ingresa directamente al MIPE tributario, pero nada de estos regímenes se utilizan de manera voluntaria porque en realidad son bastante complejos. Entonces, y es evidente que frente a un régimen general, aquí pusimos un ejemplo, eso hace un ejemplo en el que si tengo unas ventas netas de 150 bajo el régimen general, bajo el régimen MIPE, bajo el régimen RE, bajo el régimen persona natural y bajo el régimen informal, tengo que esos 150 más IGB dan 177, ¿cierto? Tanto en el régimen general como en el MIPE y en el RE. Entonces, bien, y el informal menos. Y si a eso le descontamos los gastos, miren ustedes cuánto impuesto paga el régimen general respecto del mismo nivel, 61 soles, el régimen MIPE tributario 49, el RER 30, el RUS 23 y obviamente el informal nada, ¿no? Entonces de aquí que es obvio que todo el mundo quiere estar o en el RUS o ser informal, porque ser formal y el régimen general me cuesta 61 soles de una venta de 150. Entonces, todo esto hay que reformularlo. Además, hay una serie de obligaciones formales de libros contables dependiendo de cada régimen, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta parte del diagnóstico de que estos regímenes especiales generan incentivos para la reducción de la escala de operaciones, por ello se recomienda eliminarlos y solamente dejar el RUS para bodegas y pequeños mercados de abastos, como fue la idea inicial cuando nació el RUS, ¿sí? Y hacer un régimen general único, pero que tenga progresividad en la tasa del impuesto a la renta. Entonces, todo se llamaría régimen general del impuesto a la renta, pero con tasas progresivas. Esos regímenes serían los siguientes. El RUS, que se mantendría para mercados de abastos y bodegas. Las personas naturales que actualmente están en el RUS deberían de migrar al impuesto a la renta de personas naturales. Las personas con negocios que están en el RUS tienen que migrar al impuesto a la renta de tercera categoría progresivo que siempre se está proponiendo. Todas las personas con negocio deben registrarse como persona jurídica. Para eso SUNAT y las facilidades que ya se están dando están justamente encaminadas para lograr este objetivo. Se debe eliminar el REL y el régimen multitributario y todos migrar al régimen de tercera categoría, régimen general. Y esta tasa progresiva tiene o está pensado para ingresos de todas las empresas, personas jurídicas, ¿no?, que se van a constituir como tales. Está pensado en ingresos hasta 500.000 soles. Todos los que tienen ingresos hasta 500.000 soles, se implementa un sistema de tasas progresivas que van desde el 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, dependiendo de los ingresos, 6 UITs, de los resultados, 6 UITs, 9 UITs, 12 UITs, 16, 21 o 30. Es aquí donde recién empalmamos al régimen general. Entonces, si yo tengo una utilidad de 126.000 teniendo ingresos de 500.000, recién podría estar pagando 30%, a diferencia de todos los demás que tendrían esta tasa progresiva. Lo más interesante de todo es que aquí se aplicaría una base imponible distinta a las complejidades que tenemos de ingresos de devengados, que el devengado jurídico, que si el gasto se ha devengado también, en qué momento. La complejidad de ingresos de devengados menos gastos de devengados no sería aplicable a este grupo de empresas hasta 500.000 soles. La base imponible sería una especie de resultado de flujo de caja, donde consideraríamos las ventas netas
menos gastos en planilla. Ese es el incentivo que se le va a dar a la MIPE que se acoja a este régimen, porque si contrata planilla formal, se le va a considerar a esos ingresos menos los gastos de planilla y gastos en activos, ¿ok? Para no estar con esta modalidad complicada de depreciaciones o amortizaciones. Si esta es la nueva base imponible, sería bastante sencillo para estas empresas calcular y declarar sus impuestos. ¿Bien? Sí hay un límite, puede ser que compre un inmueble, pero no, el límite de la deducción de gastos en activos es hasta el 75% de las ventas. Entonces, si eso es así, va a ir acompañado de que van a haber requisitos de contabilidad progresiva con ayuda de SUNAT. Quiere decir que la SUNAT tiene que estar al servicio de estas empresas hasta 500.000 soles de ingresos, donde la contabilidad la van a hacer con ellos. Y una simplificación de los libros y registros contables a lo mínimo necesario. Esto va a ser muchísimo mejor el día que se universalice el uso de la factura electrónica. Porque si queremos combatir la evasión tributaria, si queremos incorporar a los informales, todos tenemos que ser conscientes de que todas estas operaciones que están al margen y el uso del efectivo tiene que terminarse. Y todos deberíamos de colaborar a que eso llegue a cumplirse en algún momento. Es cierto que me podrán decir, podría ser es una utopía, ¿no? Las zonas rurales ni siquiera tienen internet. Las zonas rurales no saben nada de formalización. Ese es el trabajo conjunto que tiene que hacer el Estado, los gremios profesionales, nosotros como gremios empresariales y también, ¿por qué no?, cada uno de nosotros, los contadores, luchar contra ese flagelo de la corrupción, luchar contra el flagelo de la evasión, no ser partícipes de empresas que evaden impuestos, no ser partícipes de empresas que compran facturas, no ser partícipes de alentar cómo rebajar impuestos de manera ilegal. Hay herramientas de planeamiento tributario, de economía de opción, donde siempre se logra un ahorro tributario. Cuando se hacen las cosas bien, les aseguro que se obtienen buenos resultados. Entonces, masificar el uso de la factura electrónica debería de ser un deseo de todos nosotros para que se amplíe la base tributaria. Habría, además, una declaración jurada simplificada obligatoria de todos los individuos de 18 a 65 años de edad. Es decir, todos estaríamos empadronados de 18 a 65 años de edad presentando esta declaración jurada. Y eso brindará información al Estado para triangular reportes de SUNAT, de SUNAFIL, para una fiscalización más efectiva. Y para que esa declaración jurada sea obligatoria, también podría condicionarse al uso de algunos servicios públicos para maximizar su cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, yo quiero un servicio de luz o de agua, el requisito debe ser haber presentado mi declaración jurada, simplificada, obligatoria, y así estaríamos totalmente rastreados el 100% de personas en el Perú realizando actividades económicas. Esto es en grandes líneas el desarrollo de estos regímenes simplificados dentro de un régimen general de impuesto a la renta con reglas sencillas, claras, sin problemas de formalidades o temas de devengamientos o depreciaciones o amortizaciones, que creemos y estamos conscientes y convencidos de que sería realmente un éxito. Van a haber muchos esfuerzos de varias esferas y varios actores, pero eso es lo que nos toca, ¿no? Respecto al régimen especial de depreciación 1488, no estaba en nuestro radar de pedidos, porque a ninguno se nos ocurría pedir un régimen de depreciación acelerada, sabiendo que la mayoría de empresas ha tenido pérdidas. Pero bueno, se dio ese 1488 y se dijo todas las empresas que construyan edificios o que adquieren edificios, cuando el requisito de que empiecen en el 2020 y culminen máximo en el 2022, tendrán una depreciación acelerada del 20%. Pero cuando se redactó la norma se redactó con que si estamos en ese caso, debemos depreciar 20%. Entonces no era una norma optativa, era un mandato. Y entonces si yo tengo un edificio y estoy adquiriendo un edificio o voy a construir un edificio por necesidad, pero tengo pérdida
de nada me valía esa depreciación acelerada del 20%. Entonces, eso ha cambiado y resulta que se publicó la ley 31107 el 31 de diciembre del 2020 y se consideró una opción, ¿no? Se ha modificado el mandato por una opción, lo cual es saludable, ¿bien? Sin embargo, también se incluyó en la tabla de depreciación acelerada de determinados bienes la aclaración de que no le aplicaba a los casinos a las máquinas tragamonedas. Es decir, las máquinas tragamonedas no califican como equipo de procesamiento de datos para la norma. Y en los vehículos se incluyeron en los vehículos que usaban gas natural, porque no estaban en el inicio en el decreto legislativo 1488. Eso es lo que ha sucedido. Sin embargo, han quedado igual una agenda pendiente, ¿no? No sabemos si la nueva depreciación de edificios es deducible, solo si están totalmente afectados a la producción de rentas grabadas de tercera categoría, o qué pasa si están destinadas a ambas, ¿no? Tampoco ha definido el decreto que debemos entender por edificios, maquinaria y equipo de procesamiento de datos, costos posteriores, que siguen siendo términos que no sabemos si recurrimos a la norma contable, a la jurisprudencia. Por lo menos ha salido un informe de SUNAT reciente donde ratifican la definición de edificios y construcciones. Y entendemos por equipo de procesamiento de datos definitivamente no a las máquinas tragamonedas, porque ahí es donde se generaba la duda, ¿no? Luego, el requisito de la contabilización para poder acceder a esas tasas de depreciación máxima no se ha aclarado, por lo tanto todavía teníamos esas dudas respecto al 1488, que deberíamos insistir también en que se aclare por parte del Ejecutivo, ¿no? Y finalmente tenemos el arrastre de pérdidas, ¿no? Les decía que con el arrastre de pérdidas hay mucho por hacer, ¿no? Se podría ampliar un año más. ¿Será suficiente un año más de arrastre o debería ser de 5, 7 años en lugar de 5 y quizás aumentar también al 2021? Tenemos también el caso de por qué ese beneficio de 5 años arrastrable le aplica solo al sistema A y al sistema B, porque por el año 2021 de repente van a tener que pagar de todos modos el impuesto a la renta en condiciones normales, ya que solo compensarían el 50% de la pérdida. ¿Por qué no hacer que también en 2021 el sistema B no pague nada? ¿No? O sea que hay muchos temas que podríamos seguir solicitando. Este método de carry back, les comento, se está aplicando en China, en Noruega, en Polonia, en Estados Unidos. Es decir, que podríamos también analizar si al Perú le podría convenir a nosotros de todas maneras, como empresa, ¿no? Porque si el año pasado pagamos un impuesto a la renta alto y este año hemos tenido una pérdida con este método del carry back, rectificarían en 2019, incluiría esta pérdida, está legislado, está en la doctrina, existe esta metodología y me devolverían el impuesto a la renta que terminé pagando y me da liquidez para este año, ¿no? Con el EVITA hay que seguir trabajando, solamente se modificó la norma en el sentido de, con el Decreto Supremo 432-2020 que se publicó el 31 de diciembre, todos esperábamos que se suspenda o se derogue y únicamente se hizo una aclaración de que las empresas que inician actividades o se constituyan en el 2021 tomarán el resultado del 2021, obviamente porque no podían tomar el del 2020, ¿no? El IGB justo que ya indiqué, hay que ampliarlo, hay que pedir que también lo usen las empresas que están con cobranza coactiva. Es una medida que ha ayudado muchísimo. El segundo pilar es un incentivo de la inversión privada. Para que haya recaudación, tenemos que incentivar la inversión privada. Y para incentivar la inversión privada, pues tenemos que dar claras señales de estabilidad, de crecimiento económico, que no lo estamos dando por este tiempo. Estamos, según estudios de OCDE, en el último lugar del ranking de competitividad tributaria.
los menos competitivos de la OCDE fueron los que impusieron mayores impuestos a la renta corporativa. Por lo tanto, nuestro impuesto a la renta también podría ser un desincentivo, ¿no? Pero sobre todo, para que haya inversión debe de haber estabilidad económica, una buena imagen del Perú hacia afuera, y sobre todo multiplicar y aumentar los convenios para evitar la doble imposición, como que Perú está bien rezagado en eso. Y finalmente, acá solo compartir con ustedes, los invito a que lean la revista de la Cámara de Comercio de Lima, ahí les dejo la fuente, ahí se movió un poquito, luego les voy a compartir el material, donde toda la Comisión Tributaria o la mayoría de miembros de la Comisión Tributaria dimos algunas sugerencias de qué debe exactamente la recaudación. Y no es mi afán leerlo todo, pero por ejemplo el presidente de la Comisión Tributaria, Leonardo López, dijo: para recaudar parte de la deuda tributaria se podrán rebajar las sanciones e intereses, que es lo que comentaba del desafío tributario. El otro miembro de la comisión, Jorge Manini, dijo se podría negociar con municipios para fiscalizar informales a cambio de beneficios tributarios, lo cual también es una buena recomendación, aunque trabajar con los municipios sí debe de ser bien complicado. Sandro Fuentes: a mediano plazo se deberá crear una sola entidad de administración del impuesto predial. También el impuesto predial requiere una revisión profunda, porque debería de ser calculado en base a los valores de mercado reales y no a los valores que aparecen en los autovalúos. Y eso sí es una manifestación de riqueza que denota capacidad contributiva, por lo tanto ahí también tendríamos una medida de recaudación. Rocío Liu dice se debe establecer un régimen intermedio promotor para la pequeña y mediana empresa, ¿no? Que es algo que va de la mano de lo que comenté hace un momento. Walter Villanueva: se podrían grabar los negocios digitales de streaming con un 3% sobre la factura. Efectivamente, eso también le podría dar recaudación a la administración tributaria. Lo que entiendo, están revisando el esquema que debería de utilizarse a efectos de lograr una recaudación de esos apps. Y David Bravo: SUNAT debe atacar a personas y empresas que no son formales a través del cruce de información. Efectivamente, ampliar la base tributaria significa incorporar a los informales, y con toda la data que tiene SUNAT también está en condiciones de hacerlo. Por lo tanto, necesitamos decisión política, exijamos decisión política para combatir la informalidad. Y finalmente, yo que recogí algunos de los temas que hemos hablado aquí, y con eso espero, bueno, rápidamente, en el tiempo que me tocó compartir con ustedes, haber sido clara, y estoy, bueno, abierta y llana a las preguntas, querida Edith. Bien, Marisol, de Juan Daniel Toledo, has tocado un punto muy neurálgico, que justamente es el tema de las exoneraciones tributarias. Justamente he mencionado también el tema de la Amazonía, que justamente es, en mi región es parte de ella, ¿no? Pero definitivamente nos indica de que hay muchos intereses económicos que permiten pues que estas exoneraciones se sigan prorrogando en el tiempo, y entre ellas pues tenemos el uso y abuso de las fundaciones, de las asociaciones que han sido prorrogados por 3 años más. También tenemos el tema de los intereses que se dan en el sistema financiero, también lo que generan la bolsa de valores. Entonces son un poco de que solamente nos acordamos de repente de lo más inmediato, porque realmente la recaudación, ¿cómo tú ves esto? O sea, ¿crees que hay unos intereses fuertes que están defendiendo estas exoneraciones? Por eso es que no se pueden o se siguen prorrogando año a año esto. A ver, hay varias cosas, ¿eh? Hay varios temas. Primero, hay intereses de grupos económicos poderosos que obviamente tienen llegada en el poder político de turno, ¿cierto? Entonces, eso es innegable. Pero también es cierto que hay un temor de los gobernantes de turno, porque este tema de las exoneraciones tributarias se viene trabajando hace años. Hubo un momento en que estuvieron ya casi decididos a eliminarlos, pero cada vez que llegaban las elecciones
los gobernantes de turno retrocedían. Entonces es un tema político, ¿por qué? Porque definitivamente sienten que van a perder votos. Entonces es una combinación de ambas cosas, ¿no? El poder de un grupo económico, de determinados grupos económicos para seguir manteniendo las exoneraciones, pero también es no tener mano dura en el poder de turno, en el gobernante de turno, para analizar y difundir, ¿okay?, técnicamente hablando, la razón de la medida. ¿Por qué es tan simple como esto, Heidi? ¿De qué exoneración estamos hablando en este momento? Tú has traído a colación la de la Amazonía. Perfecto. Y de lo que está exonerada la ley de Amazonía es del IGB. Entonces, cuando nosotros le explicamos en las universidades a nuestros alumnos o en posgrado o en maestría cómo funciona el IGB y les explicamos que el IGB debe de cumplir con la condición de ser neutral, ahí es donde se entiende el tema. Pero si no se le explica a la población, lamentablemente los medios de comunicación, los políticos, comunican mal o intencionalmente mal el efecto que podría tener el derogar una exoneración del IGB, por ejemplo. Y no se entiende técnicamente, porque el IGB funciona así. Es un impuesto al consumo. ¿Lo debe de pagar quién? El consumidor final. Pero, como el consumidor final no paga impuestos directamente a la SUNAT, porque sería engorrosísimo, ¿no? Que cada uno que consuma le pague impuestos a la SUNAT de sus consumos de bienes y servicios del mes, sería una locura. Para eso se le encarga a la empresa que venda el bien o que preste el servicio, que traslade el impuesto al consumidor. Y entonces la empresa únicamente lo que hace es actuar de intermediario y pagarle a la SUNAT ese IGB que no le corresponde a él, que se lo ha trasladado al consumidor y que además debe de ir a la SUNAT como una especie de adelanto en la cadena, porque hasta que pase todo el traslado y llegue al consumidor final, SUNAT ya recaudó en cada empresa, en cada etapa, ese impuesto. Pero, ¿qué sucede? Sucede que al consumidor final siempre le llega el precio de venta con el impuesto o sin el impuesto. Y lo que paga el consumidor final es eso. Entonces, cuando las empresas piden exoneración de IGB, se perjudican. ¿Sabes por qué? Porque si yo no tengo débito fiscal, todas las compras que yo tenga no van a tener derecho a crédito fiscal. Y por lo tanto, el IGB de todo lo que compre aumenta mi costo. Por lo tanto, a todas luces, no guardaría la neutralidad y más bien me perjudicaría en mi rentabilidad como empresa, porque ahora sí, sin IGB, yo no podría usar el IGB de crédito fiscal. Así es que yo creo que hay que comunicarlo bien a los ciudadanos, explicarles que con el IGB o sin el IGB, ellos no se están afectando en absoluto. Quienes se están afectando son las empresas que están colocadas en la selva, ¿bien? Y que es mejor que graben con el impuesto porque finalmente así recaudaría su dinero. Bien, Marisol, de Luis Manchay Sánchez. Tú has hecho una propuesta bastante interesante, que justamente es la simplificación de la tributación de las MIPES. Nosotros ahora afrontamos, justamente nos comenta respecto a que la cantidad de comprobantes, llámese boletas, facturas, recibo por honorarios, a los arrendamientos, o sea, todo esto complica, ¿no?, realmente al emprendedor, a aquel que quiere, no se formalizan. No es que no lo quieren hacer, simplemente le tienen tanto temor a la formalidad por el tema del manejo de documentos, por el tema también de no poder extender el sistema tributario, ¿no? El sistema tributario justamente estamos comentando que tiene que modificarse porque ya cumplió su ciclo, definitivamente ya estamos hablando ya de 30 años y ya no está acorde a los estándares técnicos internacionales que necesitamos en la economía digital. Entonces, un poco por eso tu propuesta es muy acertada. Y justamente, ¿qué comentarías al respecto? O sea, tiene que ver también mucho con el tema de un manejo de un comprobante único que podría darse dentro de nuestro sistema.
A ver, esta propuesta que yo les he explicado en detalle es todo un estudio técnico de la empresa Macroconsult que la hizo para la Cámara de Comercio y que por autorización de la presidenta en su momento dirigió este estudio, la señora Yolanda Torriani. Tenemos la autorización de ella para difundir los resultados de este estudio, porque les confieso que la Cámara de Comercio le alcanzó estos estudios al Poder Ejecutivo, al gobierno de PPK, al gobierno de Vizcarra, y pareciera ser que, a pesar de que se le dieron facultades delegadas para legislar sobre este tema simplificado, es como que en la puerta del horno no sé, pues se quedó el pan, ¿no? Porque no llegaron a concretizar y sabemos que habían recogido mucho de este estudio en las propuestas que el Ejecutivo iba a presentar al Congreso. Pero se quedó todo frío y quedó en nada. Entonces, a lo que quiero llegar es que la Junta de Decanos, la Comisión de Tributación, puede tomar este estudio como suyo también y poder insistir en la propuesta que técnicamente hablando está totalmente demostrada y probada. Y es cierto, esta propuesta incluye una simplificación total de este sector hasta los 500.000 soles. ¿En qué sentido? No solamente en la contabilidad, sino también en sus declaraciones y el masificar el comprobante de pago electrónico, hablando únicamente de facturas, porque no deben de existir boleta, factura, ninguna distinción entre ellos. Comprobante único llamado factura, como existe en casi todos los países del mundo. Son pocos los países, y uno de ellos, Perú, que tenemos boleta de venta, factura electrónica, recibo por honorarios. En todos los demás países del mundo existe solo un comprobante llamado factura. Muy bien. Marisol, finalmente la mía. Me interesa justamente la propuesta que ustedes también han efectuado respecto al desagio tributario. Conocemos justamente de la cantidad de expedientes que existen tanto en la Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial. Y que realmente, inclusive se formó una comisión a nivel del Poder Ejecutivo para evaluar justamente el monto, no para efectos de cobranza. Pero no indican realmente la realidad que es una deuda que no se cobra, no se puede cobrar todavía mientras esté en proceso. No se puede. ¿Nos contar un poquito más si ya tienen una propuesta legislativa presentada o si ya hay un trabajo en comisiones? Porque eso sería interesante para impulsar a través de la Junta de Decanos también, ¿no? Ya, te voy a alcanzar. Hay 2 proyectos de ley que ya se han presentado al Congreso sobre este tema. Una que fue de FREPAP, una del FREPAP, y la otra, el otro proyecto de ley de, si no me equivoco, de la bancada de Somos Perú. Tengo en los números, y yo se los paso porque uno de ellos es lo que nosotros impulsamos. Y fue un congresista el que lo tomó y presentó el proyecto. Entonces, la idea sería apoyar esos proyectos de ley, ¿no? Apoyar esos proyectos de ley de varias formas. De repente con congresistas o de repente también con artículos que salen en medios propiciando la necesidad de recaudación y como son incobrables porque siguen el litigio, invitar a todos los que están impugnando procesos a que se desistan y paguen, y eso va a originar una recaudación tremenda. Leonardo López, justamente en este PPT que les he compartido, el presidente de la comisión hizo una revisión de los millones y miles de millones que están en juego y que podrían ayudar en la recaudación. Así es que les paso, me comprometo a pasarte los números de los proyectos de ley y los proyectos de ley en sí, que ahí está ya plasmado y el Congreso pues lo tiene. Muy bien, Marisol, te agradezco y sobre todo la claridad de tu exposición pues hace que definitivamente ya no haya más que preguntarte y creo que clarísimo y de mucha ayuda para justamente la Comisión Técnica Nacional de Tributación y que viene haciendo ese trabajo ya ha coordinado contigo, definitivamente. Contamos con tu apoyo en habernos proporcionado lo que está aprobado ya por el estudio efectuado por la Cámara de Comercio de Lima y trabajar sobre esa base y coordinar constantemente con todos ustedes los especialistas en materia tributaria.
Te damos nuestro agradecimiento como Junta de Decanos y Comité Técnico Nacional de Tributación. Muchas gracias, Marisa. Muchísimas gracias, Aidit. Y para mí, nuevamente, un agradecimiento grande a la Junta de Decanos y gracias, pues, por compartir conmigo y pedirme que comparte este tema que me gusta, me apasiona y todo lo que tenga que ver por la mejora de nuestro país y la mejora del sistema tributario, pues ahí estaré y cuenten conmigo de todas maneras. Muchas gracias, buenas noches y cuídense mucho. Muchas gracias.